Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en la biblioteca de Mr. Cactus. Y el día de hoy nos estamos reuniendo porque recientemente salimos a grabar en el podcast, el canal secundario del podcast, el que está apareciéndoles aquí arribita, un video específico hablando sobre un director al cual yo particularmente no le tengo mucho aprecio. El episodio va a salir en unas cuantas semanas, pero ahí se mencionó un tema que sí me gustaría tratar individualmente en este canal, que es el tema de el plagio, el tema de los tributos, el tema de cuándo se hace la diferenciación, sobre todo en el arte o en el cine o en la literatura, cómo y cuándo hacer esta diferenciación entre plagio, tributo, homenaje, paralelismo, etcétera, etcétera. Porque creo que es un tema o es una situación que hemos escuchado muchas veces, pero que no se ha quedado bien definida cuál es la diferencia entre una y otra, aunque algunos tal vez sí la tengan, para otros resultará un tanto confuso, así que por eso mismo es de lo que quiero hablarles en el video del día de hoy. Así que acomódense en sus asientos, porque ya vamos a comenzar. Ok, para empezar, el plagio, antes que nada hay que explicar que en el mundo del cine, y más hoy actualmente, y no solo en el mundo del cine, voy a decirlo, en el mundo del arte o en el mundo que involucre las ideas artísticas o que involucre la puesta en escena de lo que sea, una pintura, una escultura, una obra de teatro, una película, un libro, en el mundo del entretenimiento y en el mundo del arte, en la actualidad, es muy difícil, más no imposible, eso quiero dejarlo bien en claro, pero sí es muy difícil que se tengan ideas 100% originales. No digo que no se pueda, no digo que no sea posible, no digo que ya todo lo que se podía inventar ya fue inventado, para nada. Simple y sencillamente estoy diciendo que actualmente, con todo lo que ha salido y con toda la historia, al menos la registrada que tenemos en la humanidad, pues sí es un tanto complicado encontrar o hacer algo que sea absoluta y totalmente nuevo y totalmente novedoso, porque pues hoy en día ya hay muchas mentes creativas, hoy en día ya se le está dando más espacio y visibilidad gracias a las redes sociales al tema de la creación de cosas. Esto de la creación de contenido ha ayudado a que se exploten nuevas ideas, nuevas perspectivas. Entonces, claro, tener ideas novedosas o tener ideas completamente nunca antes vistas hoy en día es algo bastante complicado. Puede hacerse, pero casi no. Por eso mismo, cuando estamos hablando o cuando tratamos con el tema del plagio, hay que ser bastante cuidadosos, porque cuando señalamos a alguien de plagio y luego defendemos a alguien que hizo un tributo o alguien que también ha sido acusado de plagio, pero no un plagio tan descarado como otro plagio, pues ahí es donde entra esta pelea de por qué a él sí le cuestionas lo que hace, pero a esta otra persona no se lo cuestionas. Y la mera verdad es que así como hoy en día es bastante difícil encontrar una idea nueva completamente, también es bastante difícil decir cuándo algo sí es completamente un plagio o cuándo algo se puede justificar, por decirlo de una manera, como un tributo o como un caso que llega a suceder de tuvimos la misma idea y no nos dimos cuenta. Por eso mismo sí es importante, o yo sí considero importante, que en el mundo del arte al menos la gente sí debería de saber qué es perfectamente el plagio. O sea, qué hace que una obra sea plagiada por otra, porque plagio no es lo mismo que piratería. Plagio es cuando alguien hace algo. Vamos a poner de ejemplo, y este ejemplo me gusta ponerlo siempre porque creo que es el mejor ejemplo que puedo dar. La película de La última noche del Titanic de 1958 y la película de Titanic de James Cameron del 97. Bueno, creo que salió en el 96, pero me entienden. Esa película de James Cameron, la del 97, es un plagio. Literal, un plagio de regla de la película La última noche del Titanic de 1958. La única diferencia que hay entre la película del 58 y la película del 97 es la historia de amor de Jack y Rose. Pero todo lo que gira alrededor es lo mismo. La trama ocurre exactamente igual. Todo pasa exactamente igual. ¿Y por qué me gusta dar como ejemplo esta película como el mayor ejemplificante de un plagio? Porque se le condona a James Cameron el haber hecho este plagio. Y su defensa fue
es que yo me basé en un evento histórico y es normal que hubiera similitudes. Y miren, no es por defender a James Cameron, porque yo soy la persona que lo menos lo va a defender en esta vida, pero es verdad, sí, tiene una poco de razón en lo que dijo. Cuando tú haces una película, un libro, una historia, una obra de teatro, una pintura, algo, basándote en algún evento histórico, pues es normal que haya similitudes entre otros autores porque te estás basando en hechos que pasaron. Y si tú quieres ser lo más fiel a los acontecimientos posible, pues vas a repetir eventos históricos o acontecimientos importantes de dicho evento histórico. Tomando como ejemplo el Titanic, es lógico que todas las obras que hablen sobre el Titanic, ya sea series, ya sea películas, ya sea canciones, ya sea esto y aquello, van a tomar de referencia o van a tomar de ejemplo o de punto de partida el hecho de que el pinche barco se hundió en su viaje inaugural después de haber pasado por el puerto de Gales, no es cierto, uno de los puertos de allá por Irlanda a mitad del Atlántico en la noche y que mandaron el SOS y todos esos detalles que se fueron revelando conforme pasó la historia y lo fueron investigando, que iban más rápido que el dueño del barco dijo que para que llegaran más pronto, que curiosamente los binoculares que necesitaban los de la torre de vigilancia para ver los icebergs estaban bajo llave y la llave la tenía un güey que se quedó en Inglaterra. O sea, ese tipo de detalles es lógico que se repitan entre historias porque son detalles que ocurrieron en la historia real del acontecimiento que se está basando. Pero no es lo mismo tener los mismos detalles a ejecutarlos de la misma manera. Por ejemplo, si yo hiciera una película de Titanic y quisiera incluir este elemento de que supuestamente los binoculares que necesitaban los vigías estaban bajo llave y no los encontraron, pues sí podría poner, no sé, una escena en donde el güey dice, ya es mi turno de ir a la vigilancia, déjame, voy por los binoculares. Rayos, ¿dónde está la llave? Esa sería una escena completamente diferente a lo que vemos, por ejemplo, en la película de James Cameron, que ni siquiera se menciona. Entonces, tenemos acontecimientos diferentes que explican la misma situación, y es, los vigías del Titanic no tenían pinches binoculares para ver los icebergs. En ambas películas, en la hipotética mía que acabo de inventar y en la de James Cameron, está ambas situaciones. Está la misma situación, perdón. Los vigías no tenían binoculares. Yo incluí esta pequeña escena en donde él buscaba y no tenía la llave y James Cameron se fue directo a... Estaban viendo estos dos güeyes besuquearse y por eso estaban distraídos. Pero la razón de esa escena, de ambas escenas de esta particular, es que no tenían los medios o que no tuvieron los medios suficientes para ver el iceberg a distancia. Cosa muy diferente a que yo en mi hipotética película pusiera a los mismos dos vigías viendo cómo una pareja se está no besuqueando, dando la mano y se distraen por eso. Sería la misma escena, un plagio de la de James Cameron. Pues bueno, todo ese paréntesis fue precisamente para decirles que en la película del 58 y en la del 97 las escenas son iguales. La toma donde el inventor del barco arregla el reloj en la chimenea mientras esta se está hundiendo es la misma. La escena de cómo los platos se están cayendo y se están rompiendo porque el barco se está hundiendo es la misma. Los músicos tocando música, valga la redundancia, en cubierta para tranquilizar a los tripulantes y a los pasajeros es la misma escena. El acomodo de los pinches músicos es el mismo. Es la misma película repetida y con una pinche trama de 3 pesos de romance puesta en medio para distraernos. Pero es la misma película. Eso es un plagio, banda. Ahí tenemos la definición de plagio. Cuando agarras exactamente lo mismo y solamente lo haces ligeramente diferente. Si tú me prestas Harry Potter y yo de repente te presento mi libro Parry Hotter, eso es un plagio. No es una broma, no es una parodia, es un plagio porque estoy entregando la misma cosa solamente maquillada de forma diferente. Por el otro lado, una referencia o un tributo es cuando agarras la misma escena pero le cambias ya sea el contexto o el tono de la misma. Que de hecho las parodias o el género parodia son perfectos para ejemplificar esta situación. Que, por ejemplo, una de las mejores parodias en la historia para mí, que es la de Scary Movie,
es un ejemplo perfecto de esto. No es un plagio porque sí, agarraron la misma trama de la película de Scream, pero la combinaron con referencias a otras películas, con elementos y chistes, y la volvieron toda una historia de comedia. Scary Movie no pretendía venderse como otra película de terror sobre un asesino que se pone una máscara y va matando a las personas, y al final que creíamos era el asesino, no es el asesino, como sí lo fue la de Scream. Scary Movie fue creada o fue hecha precisamente para no ser tomada en serio. Eso es lo que hace una diferencia entre un plagio y una referencia o un tributo o un paralelismo, que el sentido del por qué se está poniendo es diferente. En un plagio yo doy exactamente lo mismo, pero lo quiero vender como algo nuevo cuando es evidente que es lo mismo. En una parodia o en un tributo o en una referencia estoy entregando lo mismo, reconociendo que es lo mismo, pero cambiándole el tono. Y ejemplos de parodias, de referencias, de tributos hemos visto allá afuera en el cine muchísimas veces. Uno de los que mejor se le da hacer este tipo de referencias o este tipo de tributos es, por ejemplo, a Quentin Tarantino, porque él siempre lo ha dicho. Él nunca estudió cine, él veía películas, él trabajó en un videoclub, por lo que su escuela para él fue ver películas. Por ende, muchas veces sus películas tienen referencias de tomas, de planos, de alguna que otra secuencia de otras películas que él vio. Pero él sabe contar sus propias historias de una manera propia, le da su sello personal. Este es también otro factor que cambia radicalmente entre un plagio y un tributo, que el plagio no tiene un sello personal. O sea, si yo te pongo lo mismo 2 veces repetido, pero con otros nombres y otras madres, sigue siendo la misma cosa. O sea, no se puede decir quién es el verdadero autor porque ambos tienen la misma, por decirlo entre comillas, esencia, porque uno es la copia del otro, es simplemente lo mismo. Y es, yo creo, ahí donde entra, y ya voy a cerrar con el tema de James Cameron porque de eso no trata el video, pero es ahí donde yo creo entra la salvación que usa o que defiende o que ha mantenido a James Cameron libre de que todo el mundo como yo lo consideren un pinche plagiador de porquería. Y es que James Cameron a toda película que plagia le agrega una cosa, y eso es CGI. Porque sí, el hecho de que a mí James Cameron no me guste como director o como cineasta no significa que no reconozca que el vato ha hecho grandes cosas por la industria del cine, y el CGI es una de ellas. El vato hasta inventó un puto software para animar agua, o sea, sí, el güey se la rifa en CGI, y creo que es la inclusión de ese CGI y esas revoluciones que él hace en el CGI lo que lo ha condonado tanto. Pero vaya, al final, ya sea referencia, ya sea parodia, ya sea tributo, ya sea plagio, estas situaciones en donde tenemos 2 productos, 2 historias, 2 películas, 2 series, 2 pinturas, 2 obras, 2 cosas, entretenimiento o arte similares, iguales o una copia de la otra, no es algo nuevo. Y es algo que ha estado ocurriendo desde que yo creo existe la historia de la humanidad. Tú busca en historia antigua, no solo de Occidente, sino vete tantito a Oriente, vete a otras culturas, salte tantito de lo que te enseñaron en la escuela de Mesopotamia, Grecia, Roma, y tú vas a ver un chingo de cosas que se parecen mucho las unas a las otras. Esto es algo que a muchos fanáticos religiosos no les gusta escuchar, pero la historia del diluvio de Noé se parece muy cabrón, me parece, es a la epopeya de Gilgamesh, que incluye un dios enojado que decide inundar el mundo, y el elegido de ese momento construye un barco gigante o un navío gigante para proteger a su familia y a otros cuantos escogidos. Hay bastantes similitudes. Lo mismo pasaría no solo con historias bíblicas, sino con otro tipo de contextos. Creo que el plagio más grande en la historia de la humanidad es lo que los romanos hicieron con los griegos. ¿Por qué ocurren los plagios? ¿Por qué pasan? ¿Y por qué seguirán pasando? Porque, de nuevo, a veces es bastante difícil tener una idea al 100% nueva, porque nosotros como seres humanos estamos hechos de lo que vivimos, de lo que conocemos, de lo que sabemos y de las personas y de las cosas con las que convivimos. Pero yo creo que la madurez y la verdadera responsabilidad artística o la verdadera responsabilidad de creador es saber reconocer cuándo estás utilizando referencias, cuándo te estás basando en tus propias experiencias o en algo que viste o en alguien al que admiras, porque eso también es bastante válido, y cuándo estás tratando de venderte a ti mismo como el súper intelectual con la idea del siglo, cuando en realidad solamente estás copiando. Yo creo que la más grande forma en la que podemos encontrar la diferencia entre un plagio y un tributo o una referencia es
evitar lo más que se pueda el argumento Zuckerberg. Y sí, con esto quiero cerrar el video, banda. El argumento Zuckerberg es algo que a mí me gusta utilizar cuando hablo de este tipo de situaciones que saqué de la película La Red Social. Y es que en esta película, cuando le mandan a Mark Zuckerberg o Zuckerberg o como se pronuncia el apellido de este güey, cuando le mandan a Mark la carta de cese y desista de Facebook porque supuestamente les robó la propiedad intelectual a los gemelos Winklevoss, Eduardo Saverin le pregunta: ¿es cierto? ¿Nos robamos la idea del sitio a estos güeyes? A lo que Mark muy brillantemente pero también muy maliciosamente le responde: no, ellos vinieron a mí con una idea, yo tuve una mejor. Este es el ejemplo del argumento perfecto. Equivocado, pero perfecto. Porque si a ti te llegan y te están diciendo: güey, tú plagiaste la tarea de Pepito, o tú plagiaste este libro, o tú plagiaste esta música, o esto y aquello, este argumento te puede dejar o te puede exonerar de la crítica social si tú quieres, pero es un argumento malo, es un argumento inválido, pero perfecto. Porque, claro, cualquiera se podría zafar de las acusaciones de plagio si dijera: no, yo no me robé esta idea. O sea, yo vi esto y estaba bien, pero esto está mejor. Y esto es lo que a mí se me ocurrió. O sea, es el argumento perfecto de los gandallas. Y quien utiliza este argumento es un gandalla y muy indirectamente está admitiendo que se robó una idea, pero que la supo vender, maquillar, acomodar o algo mejor. Pero eso no lo hace menos plagio. Y ese es el argumento Zuckerberg. Así que, gente bonita del internet, si ustedes son creadores de contenido, si ustedes son artistas, si ustedes son escritores o cualquier cosa, o inclusive si son estudiantes, si son maestros, si son algo, no caigan en plagios, no sean plagiadores. Usen referencias, básense en cosas que conozcan, eso es completamente válido, pero no recurran al plagio y muchísimo menos recurran al argumento Zuckerberg de: ellos tuvieron una idea, yo tuve una mejor, porque eso simplemente lo único que hace es seguir condonando una técnica o un abuso, mejor dicho, entre que las personas que tienen más oportunidades o más recursos puedan seguirle robando ideas a las que no. Porque ese también es otro factor que no toqué en este video, que a lo mejor toque en un video futuro, que involucra o que influye mucho en el tema del plagio, y es la razón del privilegio. Si me dicen en comentarios que les gustaría ver ese video, pues también lo hacemos, pero por mientras, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Por lo que pues espero les haya gustado, les haya entretenido, y como yo no tengo nada más que agregar, eso vendría siendo todo. Así que cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y nos estaremos viendo para la otra. Adiós.